Bienvenidos y bienvenidas. Somos Aves Chile y ahora estamos subiendo material audiovisual a nuestro nuevo canal de YouTube. Esperamos te suscribas, comentes y dejes tu corazón con los me gusta. Además, nos puedes ayudar compartiendo el canal. Así difundimos esta valiosa información entre más personas. Nos vemos en www.aveschile.cl y en todas nuestras redes. Buenas tardes a todos y a todas. Muy contento de encontrarnos nuevamente en una nueva charla de este ciclo. Y en el nombre de la Unión de Ornitólogos de Chile, Aves Chile, les doy a todos la más cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a asistir a una presentación cuyo título es Apuntes sobre la historia natural del loro tricahue, Cyanoliceus patagonus bloxami, que va a estar a cargo del doctor Gonzalo González Rivera. Gonzalo es presidente de AVE Chile. Gonzalo es médico veterinario de la Universidad de Chile, es especialista en fauna silvestre con 30 años de experiencia en conservación y manejo de fauna nativa. Fue uno de los socios fundadores de la Unión de Ornitólogos de Chile allá en el año 1984, y en su trayectoria profesional ha desempeñado, entre otros cargos, los de Jefe Nacional de Fauna Silvestre de la Corporación Nacional Forestal, ha sido director del Zoológico Nacional, presidente de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y director ejecutivo de la Fundación WinZoo. Actualmente, Gonzalo se dedica a la consultoría ambiental y a la docencia universitaria. Les quiero comentar que aun cuando esta presentación está siendo grabada, ustedes el mismo día que estén viendo esta presentación van a poder hacer sus preguntas al chat y Gonzalo va a estar conectado para responder sus inquietudes. Y antes de dejarlos con Gonzalo, con su presentación sobre este espectacular y maravilloso loro de nuestro país, les quería comentar que la próxima charla de nuestro ciclo se va a realizar el día martes 26 de septiembre a las 19 horas, como siempre. En esa oportunidad, la expositora va a ser la doctora Nélida Villaseñor y nos va a presentar una charla cuyo título es Ciudades amigables con las aves, aprendizajes en Santiago de Chile. Así que desde ya los dejamos cordialmente invitados a esa próxima charla y en este momento los dejo con el doctor Gonzalo González, que nos va a instruir, a mostrar la biología, la historia natural de este espectacular loro que tenemos en nuestro país, el loro tricahue. Así que adelante, Gonzalo, y estamos muy atentos a tu presentación. Gracias, Eduardo. Gusto, gusto de saludarte. Gracias por la presentación. Y bueno, gracias a la audiencia, a la gente que nos está visitando a través del canal de YouTube. Bueno, efectivamente, esta es una nueva charla. Me tocó en esta oportunidad presentarla, estar con ustedes. Y voy a hablar de una de las especies que más sé y con la cual he tenido la oportunidad de trabajar un montón de tiempo. La verdad es que para algunos probablemente no sea muy gran novedad lo que voy a contar, porque del tricahue se sabe bastante, o por lo menos se ha hablado bastante, no sé si se sabe lo suficiente, pero es una especie con la cual mucha gente ha tenido de alguna forma cierto contacto, la ha visto más de alguna ocasión y la he admirado. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con el tricahue varios años en forma más o menos interrumpida, una cosa por aquí, otra por allá. Pero en general he podido ir recopilando un montón de datos en el trabajo de campo, afortunadamente varios años y en varios sectores de su área de distribución. Y por ahí también recopilar la información que en algunas publicaciones bastante escasas sobre el tricahue hay en nuestro país. Hay más sobre las subespecies argentinas, los loros barranqueros, que también hay
presencia allá, como vamos a conocer. Y por ahí también hay bastante información en algunos informes de organismos públicos, de empresas privadas, de empresas consultoras, especialmente a partir de los esfuerzos de la Corporación Nacional Forestal, en su tiempo dedicada a la conservación de fauna como única organismo público en nuestro país. Y bueno, la información también que voy a entregar o que trato de resumir en esta charla es fruto del esfuerzo de mucha gente que ha trabajado en torno a la conservación de esta especie durante muchos años y con logros bastante importantes, porque efectivamente es una especie que ha ido recuperando sus poblaciones gracias a estos esfuerzos. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre eso de aquí en más. Sin más cháchara previa, parto contando o diciendo lo que normalmente me toca decir cuando empiezo esta charla, porque el tricahue es la más grande y colorida de las 4 especies de citáceos que viven en nuestro país, de las 4 especies de loros nativos. Ustedes más o menos los conocen. Tenemos a la cachaña, o cata, como le llaman algunos habitantes de la zona centro-sur de Chile, y también extendida con alguna subpoblación las regiones australes, particularmente en Magallanes. Tenemos al perico cordillerano presente específicamente en la cordillera de los Andes, a las alturas de la cordillera de los Andes, sobre los 1000, 2000 metros, principalmente en la zona metropolitana, en la cuarta región, en el norte. Y por último también el choroy, una especie que los que son sureños la conocen muy bien, está presente en la zona sur de Chile, más o menos hasta la región de Aysén, por el norte de la región de Aysén, y que es muy característica de las zonas de bosques del sur de Chile, y que probablemente es una de las especies de loros más abundantes de nuestro país y que es muy conocida como el loro de los organilleros, o fue conocida así. Todas estas especies, particularmente el choroy y el tricahue, por supuesto, fueron utilizadas por gran tiempo como mascotas domésticas, y de hecho de ahí viene un poco la situación comprometida que tuvo el tricahue desde el punto de vista de su amenaza durante un tiempo. Como ven, el tricahue efectivamente es bastante más colorido y es bastante más grande que las otras especies, no solamente porque la foto lo resalta, sino que porque efectivamente es así. Vamos a por ahí ver las medidas corporales, pero es sustancialmente más grande que las otras 4 especies. Ahora, de repente, alguna vez en todos estos recorridos para allá y para acá me encontré con algunas sorpresas. Bueno, ahí está la morfología del tricahue. Tenemos un peso de más o menos 330 gramos, una longitud total del cuerpo de 50 centímetros, un ancho de ala de casi 27 centímetros, bueno, etcétera. La envergadura alrededor de 700, perdón, 75 centímetros. Es una especie, es una ave mediana, podríamos decir, pero desde el punto de vista de los loros es una de las más grandes. Como decía, en mis recorridos por ahí alguna vez me encontré con esta sorpresa. Yo creo que a algunos le va a parecer muy extraña esta ave, esta especie, y la verdad es que para mí también fue una gran sorpresa. No sé si se estarán imaginando de qué se trata, pero efectivamente estos dos ejemplares son híbridos entre choroy y tricahue. Algo realmente sorprendente, yo no lo podía creer cuando los vi. Y como ven, conservan algunas características del tricahue, la forma de la cabeza, la banda periocular de color blanco, pero, y el tamaño, pero tienen el colorido del choroy, y el pico, si bien es más voluminoso, más grueso, más tosco, digamos, que el del choroy, se parece más al del tricahue, es sin embargo alargado, como es en el caso del choroy. Entonces, es un producto de hibridación muy sorprendente que se dio por esas casualidades de la vida en cautiverio, con una persona que tenía efectivamente un choroy
y un tricahue, no recuerdo cuál era el macho y cuál era la hembra, pero los tenía en la misma jaula y se reprodujeron. Ahora, ¿cómo se explica si son especies totalmente diferentes? Bueno, efectivamente vamos a ver un poquito más adelante que de alguna forma estas especies están emparentadas y tienen un ancestro común. Efectivamente, un ancestro común que corresponde particularmente a los ancestros también del tricahue que tenemos en Chile y del loro barranquero de Argentina. Bueno, siguiendo con el tema, esta especie, el tricahue, está distribuido principalmente en la zona central de Chile, en lo que llamamos el hotspot de biodiversidad de Chile central. Y aquí a mi izquierda, probablemente, no sé si está a la derecha o izquierda de su pantalla, ven la distribución del tricahue eh, en amarillo y en verde. En amarillo, la distribución que originalmente se atribuye, de acuerdo a literatura antigua, es decir, más o menos desde Copiapó hasta aproximadamente Valdivia por el sur, lo cual a mí me resulta no tan creíble. Tal vez hubo alguna confusión de los estudiosos porque es difícil que el tipo de hábitat que existía por lo menos en el sur se adecue al tricahue, pero en todo caso lo importante es que sí efectivamente había una reducción notable de su distribución en el tiempo, que vamos a retomar más adelante las causas que la han derivado en ello y cómo está la situación actual. Pero por mientras decir que vive en la zona central de Chile y particularmente en un hábitat que va desde un ambiente muy árido o semiárido en el extremo norte de su distribución. Esto es cerca de la zona de la Quebrada de Choros, al norte de la cuarta región, al sur de la tercera, y vamos pasando por una gradiente de latitudinal que nos va llevando cada vez más hacia una zona de ambiente de bosque esclerófilo en la zona central, con lo que es el inicio del bosque caducifolio, ya en la precordillera de la región del Maule. En general, el hábitat del tricahue, por lo menos en la zona donde nidifica, se concentra en las zonas de precordillera. Todo lo que les he mostrado corresponde a precordillera, pero como ustedes ven hay una gradiente de vegetación bastante interesante. Y bueno, el hábitat va cambiando, pero la especie se mantiene haciendo uso de los recursos que el hábitat le ofrece en los distintos sectores, particularmente las zonas de nidificación, que corresponden básicamente a los barrancos que ustedes recurrentemente vieron en el transcurso de las diapositivas, que son los lugares usados para nidificar, lo cual también vamos a mencionar más adelante. Y en la zona efectivamente, de la precordillera del Maule, incluso de la precordillera de Colchagua, muchas veces le toca enfrentar situaciones climáticas bastante adversas, pero ahí se mantiene. Y bueno, particularmente lo que hace, como vamos a ver en su ciclo de vida anual, es evitar estas zonas en invierno. Por lo tanto, es raro que encontremos a los tricahues metidos entre los sitios nevados, pero de vez en cuando por ahí se ve una que otra pareja en esa época y en esa zona. Hablando de su situación desde el punto de vista de origen, efectivamente tenemos al tricahue como una subespecie endémica, y aprovechamos aquí de señalar que efectivamente el loro barranquero, el Chenoliceus patagonus, se, al loro barranquero se le reconocen 3 y hasta 4 subespecies, de las cuales una de ellas habita en nuestro país, el Chenoliceus patagonus bloxami, que, bueno, ya vimos cuál es su distribución, y las otras 2 o 3 subespecies, porque hay una que está en discusión, se encuentran básicamente en Argentina y alguna parte también al sur de Uruguay. Eh, en la lámina vemos lo que son las distribuciones de las distintas subespecies y también el resultado de un estudio genético que determinó cómo está la composición genética de estas especies, y que también determinó a través de, bueno, no sé qué tipo de estudios, que originalmente el tricahue que el tricahue se originó en su ancestro primigenio en nuestro país, en la zona centro-norte de Chile. Y desde ahí irradió a todo el territorio nacional y hacia la República Argentina,
atravesando la cordillera de los Andes por alguno de los pasos, me imagino, y distribuyéndose posteriormente en Argentina, donde con el tiempo se generaron estas nuevas subespecies. Y esto, la verdad es que no tengo claro cuántos años hace, pero efectivamente tiene que ser hace muchos años para poder llegar a esta diferenciación genética que encontramos hoy en día. A diferencia de lo anterior, también se hizo un estudio genético a través de ADN mitocondrial en nuestro país para tratar de determinar si las poblaciones que están separadas en nuestro país por un área en que no tenemos presencia de la especie, estaban emparentadas, es decir, si las poblaciones del norte y del sur del país estaban emparentadas, o, o si eran efectivamente ya una especie o subespecie diferente, lo cual se sospechaba en cierta medida y de alguna manera tenía que ver con posibles actividades de conservación relacionadas con la introducción o reintroducción de ejemplares en uno u otro sector. Bueno, el resultado es que estas dos subpoblaciones son eso, son simplemente todavía subpoblaciones. La separación no va más allá de 50, 100 años, lo cual no determina una especiación o una subespeciación aún. Y bueno, nos encontramos con que desde el punto de vista genético son lo mismo. A diferencia de lo que ocurre con las poblaciones argentinas, que ustedes ven en color azul y celeste en estas gráficas, que sí son ya subespecies diferentes y eso está archicomprobado. Bueno, volviendo a un poco la historia natural, hablemos de la alimentación. Efectivamente, esta especie, el tricapus, se alimenta de semillas, básicamente de arbustos nativos. En la zona sur de su distribución, como ven en la foto, se alimenta principalmente de las semillas de alguna especie en particular, que es la retamilla fedra, de la cual hace uso de estos verdaderos coquitos que son muy duros, difíciles de partir hasta con un martillo, y ellos lo parten con el pico sin ninguna dificultad y con una precisión increíble. Eh, Aquí ven las semillas partidas, de la cual, o sea, los frutos o las cáscaras, digamos, partidas, los coquitos partidos, de los cuales sacan la semilla que consumen. También consumen semillas de boldo, que también en una época del año se transforma en un pequeño coquito que es bastante duro. Y en el norte eh, son otras las especies, u otra la especie principal, que es este arbusto, el carbonillo, que también tiene un coquito que está básicamente en la etapa de fruto, pero también es un coco bastante duro que, como les digo, también con una habilidad increíble la pueden partir con la manipulación, entre comillas, entre las patas y el pico. Manipulación entre comillas. Normalmente los tricahues buscan zonas de alimentación moviéndose desde las loreras, por lo menos en el periodo reproductivo, hacia el Valle Central, y esto es algo que Eduardo en algún momento hizo cuando hizo algunos estudios ahí en el río Cachapoal, determinó y graficó esta situación, y yo me aprovecho de ella para mostrársela. Pero normalmente hay rutas que van desde las loreras hacia las zonas de alimentación que se recorren en un sentido hacia las zonas de alimentación en la mañana y en el otro sentido de vuelta hacia las loreras en la tarde, y eso es regularmente todos los días durante el periodo reproductivo, y eso lo vamos a conversar en un momento más también. Una situación particular es la que ocurre durante el periodo en que florece el chagual, que ustedes saben es una planta que tiene una inflorescencia, la puya berteroniana, muy, muy bonita, muy llamativa, una gran inflorescencia que ofrece efectivamente una gran cantidad de néctar también a las aves, que en general muchas de ellas recurren y concurren hacia las plantas para aprovecharla. Y los chicahuas no lo hacen menos, como ustedes ven ahí en la foto, hay una foto también por ahí de un amigo, Carlos Carreño, que es muy conocida, con varios tricahuas en un chagual. Y eso hace que muchas veces veamos tricahues, al igual que otras aves como tencas, tordos y muchas otras, con su cabeza y la zona alrededor del pico teñida de amarillo por el polen de esta planta durante el periodo de floración del chagual.
También tenemos la particularidad del consumo de algunas semillas de plantas exóticas, como es el caso de la rosa mosqueta, en que consumen principalmente la semilla estando en el piso. Y la particularidad es que no es un consumo de la semilla directamente, sino que la consumen después de que ha sido digerida por equinos o vacunos. Es decir, los equinos y vacunos consumen el fruto y una vez que pasa por su tracto digestivo y lo expulsan como fecas, los tricagües van y recogen las semillas entre las fecas y así las pueden consumir con mayor facilidad. Y bueno, y finalmente tenemos el problema, o ellos y los agricultores tienen el problema de que también consumen frutos o frutos del tipo fruto seco, digamos, nueces y almendras, y eso le ha traído un conflicto actualmente con los agricultores que también vamos a conversar de eso un poquitito más adelante en la medida que el tiempo lo permita. El tricagua es una especie muy social, vive en agrupaciones, vive en colonias, se reproduce en forma gregaria y normalmente se traslada también en forma muy gregaria. Es muy frecuente ver grandes bandadas de tricahue volando, como lo decía, de los sitios de nidificación hacia los sitios de alimentación o entre los sitios de alimentación durante el periodo eh, fuera de la reproducción. También es frecuente encontrarlos descansando, posados en grupos, en bandadas, en distintos lugares, pero particularmente el núcleo esencial, por supuesto, es la pareja, y parejas que aparentemente se mantienen de por vida. Uno normalmente ve parejas volando aparte de las bandadas y también dentro de las bandadas, muy frecuente y muy fácil ir identificando a las parejas que se mantienen juntas durante el vuelo dentro de la bandada. Así que la pareja es esencial y se mantiene aparentemente toda la vida, como les decía. No tenemos la comprobación de ello, pero al parecer funciona así. El núcleo esencial de la reproducción, como decía, es la lorera. Las loreras son estas agrupaciones de nidos que van desde unos pocos, menos de una decena, hasta alrededor de miles o centenas, por lo menos, en las grandes loreras. Esta es una de las loreras más grandes, o tal vez la más grande, en la quebrada Choros, la lorera Bramadero, donde se encuentran hasta 500 ejemplares en la época de reproducción. Y bueno, para poder entender esta situación, clasificar, los seres humanos tendemos a hacer clasificación, bueno, las agrupaciones de loreras las llamamos colonias, y las colonias normalmente están ubicadas en cuencas de los ríos, porque generalmente las loreras ocupan barrancos que están en las orillas de ríos, generalmente, no siempre. Aquí hay un esquema, por ejemplo, de las colonias que existen en torno al río Maule, y entre ellas, bueno, la colonia del Río Colorado, por ejemplo, está compuesta por 4 loreras: la lorera San Claudio, la lorera Los Barros, la lorera El Aguilucho, la lorera Los Cipreses, todas en un entorno de no más allá de 15, 20 kilómetros de distancia entre sí, de manera que las podemos agrupar en forma conceptual o artificial como una colonia, que a su vez tiene de alguna forma la posibilidad de intercambio genético de ejemplares de una colonia a otra o de una lorera a otra, de manera que se mantenga el flujo génico entre los ejemplares, si no sería muy rápida la condición de endogamia. La pareja, como les decía, es esencial y bueno, juntas, las aves normalmente trabajan en la construcción de los nidos, que son cavidades que ellos mismos excavan dentro de los barrancos. Estos barrancos son de tierra o de una arenisca que puede ser excavada, y ellos excavan cavidades bastante profundas que pueden llegar hasta 2 y 3 metros, al final de la cual ponen sus huevos. Aquí hay una situación particular que es interesante decir, que muchas veces las loreras donde están eh, estos nidos, por acción de los ríos, como ocurrió en esta crecida, se derrumban y muchos de los nidos se pierden. Bueno, y lo que pasa es que habitualmente los tricahues vuelven a reconstruir
sus nidos en esos lugares, o si los derrumbes son muy masivos, ocupan barrancos vecinos y van construyendo nidos nuevamente. Es decir, hay una renovación constante de los nidos debido a factores climáticos y debido a otros factores telúricos también, por ejemplo, pero mantienen esta costumbre o la cercanía o la posibilidad de construir en el mismo barranco. Eh, Hay un ciclo que los chicahuas desarrollan anualmente que llamamos el ciclo reproductivo anual y que lo he tratado de graficar de esta forma porque efectivamente es bastante cíclico. Y bueno, normalmente uno puede partir el examen o la, el relato de este ciclo con, en algún punto, y para partirlo vamos a partir por el periodo invernal, que es el periodo en que los chicahuas empiezan el cortejo y la preparación de los nidos. Cortejo que ocurre, por supuesto, entre las parejas y que pasa básicamente por un acicalamiento mutuo o un intercambio de alimento entre los miembros de la pareja y que deriva en posteriormente una cohesión de las parejas durante este periodo prereproductivo que lleva a el desarrollo de un trabajo conjunto de preparación, recondicionamiento de los nidos y además, en el fondo, este acercamiento, este acoplamiento para ir permitiendo la posibilidad de desarrollar el proceso reproductivo propiamente tal. Tenemos ejemplares ahí trabajando en conjunto y preparando sus nidos para la reproducción. Como ven, hay alguno que trabaja más que el otro, a este le tocó trabajar más al de la izquierda, tiene el pico todo embarrado, lleno de arena o de barro, por probablemente la humedad que existe al fondo del nido. Pero bueno, eso es un trabajo conjunto y particularidades también, yo les decía que normalmente ocupan barrancos de tierra alrededor de los nidos, pero alguna vez nos encontramos con esta sorpresa en una casa de adobe abandonada, con esas gruesas paredes de adobe que hay en los campos de nuestra zona central, esto precisamente las cercanías de Montepatria, encontramos que los tricahues estaban ocupando las paredes de adobe de una casa para construir sus nidos. Y efectivamente tenían nidos en la pared, aprovechando un poco las vigas y todos los elementos de madera, pero también excavando sobre el adobe y poniendo sus huevos al interior de las cavidades. Luego de la preparación de los nidos y de todo el tema de los cortejos, viene, bueno, efectivamente el periodo en que los tricahues se aparean. La cópula es bastante aparatosa, bastante visible muchas veces, no tiene mucho pudor y es bastante larga, previo acicalamiento, previo intercambio de alimentos, pero uno puede ver cópulas permanentemente durante el periodo de fines de invierno o primavera, antes de iniciar, por supuesto, la postura, que ya ocurre también ahora a fines de invierno y primavera, en evidentemente los barrancos. Luego, por supuesto, del periodo de postura viene el proceso de incubación, en que habitualmente lo que uno ve en las floreras es la presencia normalmente de un solo ejemplar en torno a uno de los nidos, porque efectivamente el segundo ejemplar está incubando al interior y el ejemplar que llega, no sabemos si es el macho o la hembra, le provee de alimento mientras hace la incubación o la crianza, y en ese caso sí vemos que los dos ejemplares, tanto el macho como la hembra, traen alimento y se introducen al nido a entregar este alimento a sus polluelos. Aquí se produce el relevo muchas veces o la alimentación por parte del que viene con el buche lleno al que está dentro del nido. Eh, y como les digo, muchas veces hay un relevo, entra uno, sale otro, o salen los dos, y el que llegó entra al nido y el otro se va. Bueno,
ocurre también este intercambio de alimentos entre el que está en el nido, perdón, entre el que llega y el que está en el nido. Entonces, bueno, es un proceso bastante dinámico que se ve frecuentemente ocurriendo durante todo este periodo de postura o de incubación, lo que no da pie a que no ocurra también entre medio conductas de cortejo e incluso cópulas en ejemplares que incluso ya están criando, pero se ve esta situación en que probablemente es un afiatamiento mayor entre la pareja. Finalmente se produce ya en octubre, más o menos octubre-noviembre, pero generalmente el peso de octubre, por lo menos en la zona centro-sur, la eclosión, y que se refleja claramente por el encuentro de cáscaras de huevos a los pies de los barrancos. Y es más o menos sincrónica, es bastante sincrónica entre 2 o 3 semanas, bueno, relativamente sincrónica, y uno puede encontrar a veces también polluelos que, bueno, recién nacidos mueren al interior de los nidos y que son expulsados fuera. Como saben ustedes, las aves en general expulsan a las crías muertas para prevenir, por supuesto, todo lo que es la dispersión de patógenos. Eso es un tricahue prácticamente recién nacido. El elemento de medición no es de lo más apropiado, pero da una idea del tamaño que tiene. Esa es una moneda de 100 pesos de las antiguas, porque esto fue hace bastantes años cuando se tomó esta foto. Eh, Como ven, los tricahues nacen cubiertos de un plumón blanco que dura aproximadamente 2 o 3 semanas, que posteriormente se va reemplazando eh, en una secuencia que evidentemente va entre alas, cola y cabeza hasta cubrir todo el cuerpo, eh, reemplazándose por plumas. Y bueno, después ya más o menos al mes y medio tenemos el juvenil. Y finalmente ya alrededor de los 2 meses, a fines de noviembre, o perdón, mejor dicho, a mediados de diciembre, empiezan a aparecer los volantones en la salida de los nidos, empiezan a asomarse hacia afuera de los nidos y ya a fines de diciembre, enero, empiezan a ensayar sus primeros vuelos, a acercarse hacia los alrededores de los nidos, a posarse en los árboles cercanos, eh, a experimentar el vuelo en forma bastante torpe al principio, acompañados muchas veces por sus padres. Ahí pueden ver la diferencia entre un juvenil y un adulto, que básicamente tiene que ver con un poco el tamaño, pero es muy leve la diferencia de tamaño, no es fácil a simple vista de detectarla. Sí hay una diferencia en términos del plumaje, es un plumaje más ordenado, un plumaje nuevo, digamos, más brillante, pero sobre todo lo que se puede determinar con facilidad es el color del pico. El color del pico en los juveniles es blanquecino, un color marfil, a diferencia del color gris pizarra que tienen los adultos. También hay una diferencia en el área despejada en torno al ojo, es más pequeña, y en el color del ojo, que no es fácil de ver a simple vista, es mucho más oscuro en el caso de los juveniles, siendo de un color casi gris perla, con el iris oscuro en el caso de los adultos. Como les decía, los juveniles ensayan sus vuelos, pero son bastante torpes, lo cual es aprovechado evidentemente por sus depredadores. Los depredadores del tricahue son fundamentalmente aves que los capturan en vuelo, águila, aguilucho, peuco, halcón peregrino. eh, Nos hemos visto en ciertas colonias que normalmente hay parejas de águilas o parejas de aguiluchos que se reproducen también muy cerca de las colonias y que se especializan en captura de tricahues. Participan ambos ejemplares de este depredador o de estos depredadores en la cacería y son bastante eficientes, sobre todo cuando, como les digo, tienen una presa fácil como son los juveniles de tricahue recién aprendiendo el vuelo.
Ya estamos entonces al finales de diciembre, principios de enero, con la aparición de los volantones. Y bueno, luego viene ya el periodo definitivo de abandono de los nidos, que normalmente es a fines de enero, principios de febrero, cuando se produce un fenómeno que hemos llamado la dispersión postreproductiva, en que los ejemplares de Tricahue abandonan prácticamente sus áreas de nidificación, dirigiéndose principalmente hacia la zona del Valle Central, donde además encuentran fuentes de alimento que en esa época del año, en verano, en precordilleras ya son bastante escasas. Entonces, probablemente esto corresponde a una costumbre, una conducta bastante ancestral, en que los tricahuas recurrían a la zona del valle en busca de alimento natural, pero en la actualidad esta migración hacia los valles, que la vemos en prácticamente toda el área de distribución, aunque principalmente en la zona centro-sur, ocurre cuando en la zona del Valle Central tenemos cultivos agrícolas, eh, fundamentalmente cultivos de cereales y también presencia de frutos, de estos frutos secos que le mencionaba, en reemplazo de lo que era la vegetación nativa que existía en el Valle Central, y por lo tanto los tricahues recurren a ese tipo de recursos, con lo cual evidentemente entran en conflicto con los agricultores, cosa que ya vamos a conversar enseguida. Eso en términos de la historia natural del Tricahue, en términos de la reproducción, en términos de la alimentación. He querido ser lo más breve posible para no aburrirlos, pero ahora hay otro par de cosas que me gustaría conversar o contarles respecto a la situación del Tricahue, que tiene que ver con su situación de conservación. Actualmente está clasificada en la categoría en peligro en la región norte, o sea, en la zona norte de su área de su distribución, específicamente lo que son las regiones de Atacama y Coquimbo, y está clasificada vulnerable en el resto de su distribución, es decir, en la zona centro-sur, en las regiones de O'Higgins y las regiones del Maule. Sin embargo, las poblaciones se han ido recuperando bastante bien y especialmente se han recuperado en la zona norte, lo cual es bastante paradojal, pero así es la situación actual en relación a su conservación, a diferencia de lo que está ocurriendo o de lo que aparece, digamos, en la clasificación. Pero bueno, en relación a este tema, avanzo un poco y tal como decíamos en algún momento, la distribución eh, eh, se ha restringido muchísimo de acuerdo a lo que era la distribución original. Deme un segundo que estoy arreglando aquí una forma para cargar esto, que se me está descargando el computador, pero ya estamos de nuevo. Eh, Como decía, se ha restringido mucho respecto a lo que era su distribución original. Esto particularmente fue muy notorio en la década de los 70, de los 80, en que teníamos una reducción notable no solamente de la distribución, sino que también de la población. Eh, en esos años la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, desarrolló un programa de conservación de tricahues y determinó cuál era la situación de distribución, recorriendo básicamente todos los que eran los núcleos de reproducción, es decir, las loreras, y bueno, se encontró que había desaparecido prácticamente de las regiones de Valparaíso, de la región metropolitana, y también las regiones hacia el sur, que teóricamente correspondían antiguamente a su zona de distribución, y también hacia el norte, porque no estaba presente en la región de Atacama. Entonces, prácticamente había desaparecido de estas regiones extremas y de las regiones centrales, y la población se había reducido enormemente, llegando a, por lo menos lo que se logró definir en aquellos tiempos, a un poco más de 3.000 ejemplares. Estamos hablando del año 1982. Las causas son particularmente, como en muchos casos, como en la gran mayoría de los casos para nuestras especies nativas y para la fauna en general, una pérdida de hábitat
motivada principalmente por la utilización de zonas naturales para actividades antrópicas, fundamentalmente agricultura. También, en este caso, bueno, vivienda, actividades de tipo forestal o extracción de leña, eh, ganadería extensiva, pero fundamentalmente agricultura. Permiso. Y eso motivado o aumentado por, bueno, aquí unas fotitos que muestran un poco lo que es el reemplazo de la zona natural por zona agrícola. Y eso fue eh, aumentado, decía yo, en forma bastante eh, rápida por un factor que pareciera ser de poca importancia, como es la sustracción de polluelos, porque se podría pensar que es imposible eh, sustraer tantos polluelos de manera de determinar que una especie llegue a una declinación como la que tuvo esta especie, pero efectivamente nos dimos cuenta y hemos comprobado que la situación era tal, debido a que era tal el volumen de sustracción de polluelos desde los nidos que efectivamente determinaba que no hubiera un reemplazo reproductivo y más aún, que muchas zonas de nidificación se fueran abandonando porque la población iba envejeciendo y prácticamente no había, como les digo, reemplazo de ejemplares juveniles ah, hacia los adultos. Eh, Efectivamente era tan eficiente la sustracción de polluelos, porque la verdad es que eh, era relativamente fácil para la gente que desarrollaba habilidades en este sentido, eh, hacer este trabajo de sustracción de los huevos simplemente colgándose de los barrancos y utilizando elementos artesanales, perdón, dije de los huevos, de los polluelos, elementos artesanales para extraer todos los polluelos de todos los nidos de muchas de las loreras que existían en torno a zonas pobladas y no tan pobladas. Entonces, efectivamente, era una sustracción muy, muy eficiente, lo cual, claro, contrastaba con la posibilidad de hacer una buena crianza posterior en un semi-cautiverio, en un cautiverio, porque no había conocimiento suficiente para eh, criar en buena forma, para alimentar en buena forma, y muchos de esos ejemplares que eran sustraídos finalmente terminaban muertos. Pero muchos de ellos terminaban, lograban llegar a término, o antes de que llegaran a término se comercializaban. Y había una coincidencia muy, muy, muy triste para el Tricahue, una coincidencia muy desastrosa, diría yo, que es el hecho de que los polluelos, particularmente en la zona centro-sur, regiones de O'Higgins, del Maule principalmente, estaban, entre comillas, listos para ser comercializados durante la época navideña, es decir, a fines de diciembre, principios de enero. Por lo tanto, eran un muy buen regalo de Navidad en aquellos años, y estamos hablando de la década probablemente desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX o hasta la década del 70-80, básicamente, en que se mantenía esta costumbre de extraer polluelos desde los nidos. Y nos encontrábamos también posteriormente con que muchos ejemplares que eran mantenidos en cautiverio, bueno, tenían problemas de alimentación por un lado y por otro lado de estrés de cautiverio que lleva a, como ustedes saben, o bueno, si no lo saben se los cuento, muchos citácidos, no solamente los tricagües, a eh, extraerse ellos mismos las plumas. Es una situación de estrés de cautiverio derivada, bueno, de mal manejo y del hecho de que, como saben, es una especie gregaria, si no está en contacto con otros ejemplares, el ser humano pasa a ser el reemplazo. Entonces, bueno, hay toda una situación de estrés que deriva en que muchos de ellos terminan en esta condición del que ven en la fotografía, o terminaban. Entonces, al final, este efecto fue tan importante que, como les digo, llegamos a una distribución o disminución drástica de las poblaciones
y casi a o digamos, no casi, sino que directamente a esta situación de peligro de extinción. Quiero hacer un paréntesis en este relato para contar, ustedes ven unas piedras ahí con un petroglifo, un pictograma, o no es un petroglifo, porque en realidad es un tallado sobre la piedra, en que se ve al centro un tallado de un par de camélidos, pero si ustedes ven a lo que yo veo como izquierda de mi pantalla, no sé si lo ven también a la izquierda, ven acá, y no sé si ven la flecha del cursor, eh, un dibujo como una H, pero en realidad ese dibujo corresponde a una pareja de loros. Con esto quiero decir que también los tricahues eran parte de las costumbres o el conocimiento ancestral de poblaciones originarias de la zona central, de la zona precordillerana. Esto puede haber sido Diaguita o cultura Molle o alguna cosa así. No lo tengo tan claro, pero era parte de la cultura y las crónicas señalan que ya entonces los chicahues eran extraídos de los nidos, pero no para usarlos como mascotas, sino que como alimento. Entonces, la sustracción de polluelos desde los nidos no es actual o no es histórica, sino que tal vez es ancestral. O sea, no es de solamente el siglo XX, sino que mucho antes, y probablemente eso explica también el hecho de la reducción poblacional, que probablemente se hizo mucho más masiva, como decía, en la primera cincuentena, o el primer periodo, la primera mitad del siglo XX. Bueno, junto al robo de los polluelos tenemos lo que ya les mencionaba como este conflicto con los agricultores, que termina muchas veces en la caza, en la muerte, en la matanza de tricahues, o terminaba, tal vez termina todavía en la actualidad, pero claro, a la medida que los tricahues en el periodo estival recurrían a cultivos para alimentarse, entraban directamente en conflicto con los agricultores y durante mucho tiempo, antes de que aplicaran las normativas de la ley de caza y antes de que la fiscalización que actualmente existe o la de educación ambiental que posteriormente se desarrolló eh, existiera, bueno, lo que se hacía era cazar en forma bastante masiva y oculta, por supuesto, pero sin control. Entonces, eso también determinó una disminución bastante acentuada de las poblaciones. Eh, Hay un factor que es interesante y que hemos encontrado últimamente que no es menor, tampoco es un tema masivo, pero vale la pena señalarlo, que es efectivamente la electrocución de ejemplares, eh, particularmente cuando los tricahues acceden a sectores poblados, como el caso de Montepatrio que mencionaba anteriormente, y bueno, se posan en los cables eléctricos, en los cables de electricidad, que no tengan algún tipo de cubierta que los aísle. Ustedes saben que la electrocución se produce cuando se hace puente, un cuerpo de un ave o de cualquier ser vivo, hace puente entre dos estructuras energizadas, en este caso dos cables energizados. Eh, si los trigahues tocan dos cables energizados, evidentemente se produce la electrocución. Y eso ocurre también cuando tocan un elemento energizado y un elemento metálico. También se produce un puente y una electrocución por conexión a tierra. Entonces, es importante conocer este factor que tal vez no es masivo, no es tan masivo, pero sí es importante en los sectores donde, como les digo, los tricahues se acercan a sectores poblados o donde hay líneas eléctricas que pasan cerca de sus sitios de nidificación y de alimentación. La solución es, bueno, algo parecido a lo que ustedes ven en esta diapositiva, en que los cables van aislados, van recubiertos de alguna forma de manera de evitar esta posibilidad de electrocución. Eh, Evidentemente que el cambio climático y toda esta situación derivada de sequías y de, como les decía, aluviones masivos también es un factor que está determinando o ha determinado la reducción de, por un lado, las fuentes de alimentación por sequía y por otro lado,
la destrucción de algunos sitios de nidificación por derrumbe, que, como les digo, determina un reemplazo de los nidos, una reconstrucción, pero eso implica que muchas veces es posible que se pierda una temporada reproductiva durante el proceso de reconstrucción de los nidos, que no es tan rápido. Entonces, de alguna u otra forma, el cambio climático está afectando fundamentalmente y principalmente a través de la pérdida de fuentes de alimento. Y bueno, esto a la larga ha producido esta fragmentación y aislamiento reproductivo que se transforma a su vez en una causa debido a la fragmentación genética y la endogamia por aislamiento reproductivo consecuente a la reducción de las poblaciones y que se van aislando, los núcleos reproductivos se van aislando cada vez más unos de otros, no hay un flujo génico y se produce, bueno, a la larga endogamia con todos los negativos resultados que ustedes probablemente conocen. Entonces, a partir de esto, bueno, para poder recuperar, para poder de alguna forma reducir esta tendencia a la declinación, se han desarrollado y se desarrollaron muy exitosamente a partir de trabajo de la Corporación Nacional Forestal, un programa de conservación, particularmente en la década de los 80, principios de los 90, algo también se inició previamente y posteriormente de alguna forma ha continuado, pero no en forma tan intensiva como en este periodo en que se realizó un trabajo muy intensivo y con mucho esfuerzo de protección de las colonias reproductivas. La idea era instalar vigilantes en las colonias, en las loreras o junto a las loreras durante todo el periodo de reproducción, es decir, desde septiembre hasta febrero, para evitar que las personas que extraían polluelos llegaran a las loreras y realizaran ese trabajo, hicieran su labor. Eh, Junto con eso, evidentemente se hizo todo un trabajo de educación ambiental en las zonas cercanas, en las zonas de los poblados, y también un trabajo bastante intensivo de decomiso de mascotas, es decir, de loros mantenidos en cautiverio, con la correspondiente refuerzo de educación, el correspondiente refuerzo de educación ambiental, que dio frutos. Esto se hizo, como les digo, en toda la zona de distribución del Tricahue, eh, cuarta región, sexta región, séptima región, eh, con personal en terreno durante todo ese periodo, en lugares inhóspitos, inaccesibles, gente que tenía que acampar, a la que había que mantener con alimentación, un trabajo logístico muy desgastador, y un esfuerzo que era bastante encomiable y que, bueno, desarrollaron esas personas, tuvimos que desarrollar en conjunto y que afortunadamente dio éxito, un resultado bastante favorable, derivado en que la especie efectivamente se fuera recuperando. Bueno, el SAC, por supuesto, participó posteriormente a través y actualmente muy intensivamente a través de la aplicación de la ley de caza, evitando también la comercialización y la tenencia ilegal de ejemplares. El Zoológico Nacional trabajó con educación ambiental en un periodo que fue muy importante. Y bueno, mucha este trabajo se ha continuado también a través el incremento del conocimiento y a través de la protección de algunas colonias, a través de la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental, dado que algunos proyectos mineros, algunos proyectos de generación de energía se desarrollan en sectores cercanos a lugares de reproducción de tricapos, cercanos a colonias, a loreras, y en ellos se ha replicado esta misma mecánica de generar protección in situ en los lugares de reproducción con personas instaladas en terreno para evitar estas actividades de sustracción de polluelos. Y como les digo, ha sido una actividad bastante exitosa
Aquí hay un ejemplo, el único que encontré en literatura, de la recuperación de una colonia, la colonia del río Cachapoal. Este también es un trabajo desarrollado por Eduardo con una empresa, mientras asesoraba a una empresa hidroeléctrica, eh, en que se determinó, bueno, en conjunto con la CONAF. CONAF tiene la protección efectiva en este lugar a partir de los guardaparques de la Reserva del Río de los Cipreses. Entonces se hizo un trabajo conjunto muy interesante de protección y al mismo tiempo de censo y, bueno, estudios de tipo biológico que dieron muy buenos resultados, y muchas de las cosas que les he dicho también provienen de estos estudios. Pero lo interesante es el resultado en términos de la recuperación poblacional de esta colonia del río Cachapoal, que en los años 2010, actualmente no pude conseguir resultados, no hay información de censo en el presente, no sé si Eduardo la tiene, pero no la pude conseguir en la fuente que consulté, pero por lo menos vemos que hasta el 2010, 2012, la población iba en franco aumento. Y, como les digo, esto es el resultado de la protección. Y un detalle, o sea, en esta sola colonia llegamos a una población de casi 2.500 ejemplares, 2.200 y tanto, 2.300, siendo que se partió con una población en los años 1980, por ahí, 1982, como les decía, de 3.000 y tantos ejemplares en todo el país. Entonces la recuperación ha sido muy explosiva, sobre todo en algunas colonias, sobre todo en esta colonia, en algunas colonias de la zona norte, no así tanto en las colonias de la región del Maule, pero también ha habido recuperación. Y eso también ha determinado que, bueno, si bien ha habido una recuperación, haya una expansión de la población, una expansión geográfica, territorial, y nuevamente nos encontremos con conflicto con agricultores un poquito acentuado incluso, porque ahora tenemos más tricaguas que buscan alimento en zonas agrícolas y tenemos más agricultores que están cultivando. Entonces, esto incentivado o incrementado por la sequía que actualmente existe, determina que los tricaguas recurran más a unos agricultores y haya un conflicto que en este momento tiene que ir siendo resuelto. El SAC está trabajando en eso y creo que se requiere bastante más esfuerzo y más apoyo de otro tipo de situaciones. Todavía mantenemos en forma, sobre todo ahora último que se ha relajado esta de la protección de colonias, mantenemos por ahí algunas noticias de capturas de polluelos para mascotas. De repente aparece uno que otro tricagüe por ahí que se, se, se informa a la autoridad, afortunadamente, porque la educación ambiental sigue dando fruto. Entonces hay información y es posible que se puedan producir decomisos. Lo pongo en cursiva porque es mucho menor y menos importante que lo que ocurría en los años previos a los programas de conservación. Pero lo que sí tenemos como situación actual es un desconocimiento total de lo que pasa con los tricagos. O sea, no sabemos efectivamente cuál es la dispersión, cuál es la dinámica de la población actualmente, cómo está creciendo, cómo se está comportando la población, efectivamente si la dispersión que estamos viendo por algunas señales, porque vemos tricaguas en lugares donde antiguamente no se veían, ya lo voy a mencionar eso un poquito más adelante, eh, es fruto de una recuperación efectivamente, o si es que los mismos que teníamos se están expandiendo hacia otros lugares o están redistribuyéndose. No tenemos datos concretos de distribución y tamaño poblacional en este momento. Como decía, hay una expansión no digamos de las poblaciones, pero sí de la presencia en lo que era antiguamente la zona de distribución, hasta que vimos en la zona centro-sur, ocupando más o menos desde el sur de Linares hasta el norte de Rancagua, cosa que no había dicho, pero lo digo ahora. Eh, Ahora vemos que en zonas pobladas, como pobladas y zonas agrícolas, como Alto Jahuel, como Pirque, el Cajón del Maipo, e incluso dentro de la ciudad o sobre la ciudad, hemos visto ejemplares de tricahue sobrevolando. Entonces,
no tenemos claro si esa situación es efectivamente una expansión positiva de la población o si es el hecho de que los tricahues de estas mismas zonas de reproducción, porque no hemos encontrado lugares de reproducción nuevos, tampoco hemos tenido oportunidad de buscarlo de forma intensiva, pero no sabemos si es porque estos mismos tricahues tienen que desplazarse más lejos en los periodos de invierno, en los periodos de dispersión, en busca de alimento, o si es que efectivamente la población va creciendo tanto que va buscando nuevos lugares para reproducirse. Entonces, esa es una incógnita que es necesario resolver para efectivamente conocer la situación. Eh, eBirds, herramienta que no manejo muy brillantemente, nos dice que las poblaciones, claro, la distribución va aumentando, que se han visto ejemplares bastante más allá de lo que eran habitualmente, pero claro, tenemos que comprobar, como les decía, a qué se debe estos avistamientos, si efectivamente, vuelvo a lo dicho anteriormente, son una expansión de la población o simplemente una necesidad de realizar traslados más extensos en busca de alimento que cada vez escasea más de acuerdo a las condiciones climáticas existentes. Entonces creo que tenemos como una gran tarea, que es la de actualizar información. Tenemos la tarea de realizar censos como los que realizábamos antes para conocer cuál es la situación desde el punto de vista numérico, pero lamentablemente es difícil encontrar fondos para trabajar con esta especie, porque si bien en nuestro país es una especie amenazada, a nivel global, y eso no lo había dicho anteriormente en honor al tiempo, no es una especie amenazada. En Argentina es una especie bastante abundante y considerada hasta una plaga agrícola en algunos casos. Bueno, hace falta investigación para conocer más sobre aspectos biológicos, socioculturales, cómo se están relacionando con la población, con la gente, con los agricultores, y seguir trabajando en la conservación, a pesar de que es una especie que evidentemente se ha recuperado, yo creo que requiere efectivamente que haya un trabajo de conservación efectivo. Dejo hasta acá la charla. Les agradezco la presencia y como Eduardo lo comentó al principio, esta charla está siendo grabada, es decir, la van a ver el día de mañana ustedes y el día de mañana pueden hacer, o sea, hoy para ustedes, el jueves, pueden hacer las consultas directamente en el chat y yo voy a estar ahí para responderlas. Así que muchas gracias y bueno, espero ver las consultas para responder. Muchas gracias, Gonzalo. Súper interesante la presentación. La verdad es que tu presentación me retrotrae a muchas experiencias que probablemente replicamos. Como tú comentaste por ahí, efectivamente a mí me tocó trabajar durante muchos años con el loro tricahue en la cuenca del Sí, Cachapoal. sí, pues. Y justamente respecto de nuestra experiencia, te quería hacer algunos comentarios. Es Dale, bien dale. interesante el caso del tricahue. En la cuenca del Cachapoal, por los datos de CONAF, y tú lo mencionaste también, había muy pocos loros, había, me parece que 3 loreras, no sumaban más de 300 loros, una cosa así. Nosotros comenzamos a hacer monitoreo en el año 2006 en la cuenca del Cachapoal, justamente por un estudio vinculado a un estudio de impacto ambiental por la central Chacayes, que se iba a instalar ahí en el río Cachapoal. Pero a lo que voy es que nosotros en el curso de nuestro estudio pudimos ser testigos de cómo aumentó de forma realmente impresionante, y de hecho tú mostraste ahí una figura que justamente es de los trabajos que hicimos nosotros, cómo aumentó la población de loros en la cuenca del Cachapoal. Eh, las loreras aumentaron de número año tras año, y no solamente eso, sino que el número de loreras dentro de la cuenca que conformaban la gran colonia del río Cachapoal también fueron aumentando y fueron apareciendo loreras, nosotros llamábamos loreras satélites, que eran pequeñas loreras que empezaban a aparecer en torno a las loreras más importantes y fueron sumando, sumando, sumando. Y, y eso nos ponía muy contentos.
Pero en el curso de nuestro monitoreo también empezaron a surgir algunos temas que nos llenaron de preocupación y que tú también lo mencionaste un poquitito. Y fue que en el curso de nuestros estudios, un año, los loros empezaron a forrajear, a comer en unas plantaciones de nueces, nogales que hay en la reserva Río Cipreses. Claro. Y a partir de ese momento empezaron a informarse diferentes situaciones y casos y reclamos de agricultores que denunciaban el, entre comillas, asalto que hacían los loros tricahue a las plantaciones de almendros y de nogales. Y esa es una situación que es bien interesante desde el punto de vista de la gente que trabaja en la gestión de la vida silvestre, porque pasamos de una situación en la cual teníamos una especie durante la década del 80, 90, que estaba en riesgo serio de extinción, a una recuperación que plantea un panorama totalmente distinto porque empiezan a aparecer conflictos que no estaban cuando la especie era muy escasa. Y esta situación creo yo que se ha ido acentuando en la medida de que el matorral esclerófilo, la vegetación nativa, tanto de la zona central como la zona centro-norte, se ha ido deteriorando por intervención humana y por efecto de estas sequías prolongadas que han tenido un efecto catastrófico en las formaciones esclerófilas de las cuales depende en gran medida Claro. el loro tricahue. Entonces, los factores climáticos, el aumento de la población, hacen de que hayan surgido una serie de conflictos que no eran tema en la década durante la década del 80 y el 90, pero hoy día realmente es una situación que preocupa y que el servicio agrícola y ganadero va a tener que enfrentar, y es un tremendo desafío para poder compatibilizar los intereses de los agricultores por una parte y por otra parte la conservación de esta especie que es fascinante, es un pájaro muy hermoso y que tiene todo el derecho del mundo a vivir en, 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 su, en su tierra, digamos. Entonces, me gustaría ver cómo ves tú un poco esta situación de este surgimiento, de este conflicto a partir de un programa que desarrolló la Corporación Nacional Forestal, que por lo menos para mí es un ejemplo de éxito dentro de un programa de conservación de fauna nativa. Yo te lo he comentado, la CONAF desarrolló muchos estudios y muchos programas de conservación emblemáticos con flamenco, con pumas, con una serie de especies, pero para mí Vicuña. el modelo es el trabajo que se desarrolló con el loro tricahue y que en gran medida tuvo como consecuencia la situación actual, una situación positiva para la especie, pero que plantea nuevos desafíos respecto de los conflictos con el ser humano. Sí, pues, no sé si tengo audio, o sea, si tengo micrófono. ¿Tú me escuchas, no, Sí, te Eduardo? escucho, perfecto, sí. Ya, ya, pues bueno, mira, en su tiempo logramos eh, estar clever en cuanto a lo que ocurría, pero efectivamente dimos con el problema clave de la situación de conservación, que era básicamente este robo de polluelos. En el fondo, al controlar aquello, efectivamente las poblaciones aumentaron en forma notable, ¿sí? Sobre todo en algunos sitios. ¿Ah? Hay otros sitios en que la situación no se dio tan exitosa. Eh, Creo que efectivamente donde más trabajé yo, que fue la cuenca del Maule, incluso también después la cuenca del Tinguiririca, las recuperaciones se notaron, pero no fueron tan masivos, tan espectaculares como en esta cuenca del Cachapual y como ocurrió incluso en la zona norte. En la zona norte también hubo una recuperación bastante importante, a pesar de que algunas loreras sufrieron con terremotos y otras, bueno, por efecto de la sequía más extrema aún, también se fueron reduciendo o se han ido reduciendo ahora último más bien. Pero en su momento hubo una recuperación notable con ese hecho puntual. Ahora, a lo que tú mencionas, y que también me preocupa y de alguna forma lo mencioné en el transcurso de la exposición, pero efectivamente tenemos esta situación de conflicto con agricultores y
que se da en algunos casos particulares y sobre todo en esas zonas del río Cachapoal. Lo he tratado de observar en términos de lo que ocurre cerca del río Tinguiririca o la cuenca del Tinguiririca. No es tanto porque ahí, como te decía, la población, por un lado, si bien aumentó, no fue tan espectacular, y por otro lado, existe bastante cobertura de bosque nativo o de bosque esclerófilo en sectores más cercanos donde hay recursos a los que pueden acudir sin necesidad de llegar tan directamente al valle como ocurre acá en el Cachapoal, donde efectivamente la zona agrícola está bastante más cerca de los sitios de nidificación. Entonces, eh, no tengo bien claro lo que ocurrió en el norte, pero en algún momento, lo que ocurre en el norte, pero en algún momento se hizo un estudio también que financió el SAC, que apoyó el SAC, en que también había mucha preocupación por el impacto que podían causar sobre, en ese caso, cultivos de tipo de viñas y parronales. Lo cual determinó que efectivamente el daño no era tal o era mínimo y parece que la cosa quedó hasta por ahí nomás, no hubo mayor problema. Pero en este caso, donde efectivamente ¿cómo se llama? El impacto, el efecto sobre plantaciones de nogales y plantaciones de almendros es real y efectivo, o sea, se ve. A mí me ha tocado ver plantaciones así, pequeñas, eso sí, en que pasan los loros y no dejan nada, o sea, es notable. Porque claro, efectivamente, como tú dices también, y lo traté de recalcar en la charla, la sequía ha hecho su trabajo, es decir, la reducción del bosque esclerófilo, la reducción de la oferta de alimentos a partir de retamilla, a partir de boldo, a partir de muchas otras especies del mismo litre, es notable también. Entonces, claro, los loros siguen buscando este alimento y fuentes de alimento. Y creo yo que esta expansión hacia la zona cercana a Santiago, hacia Pirque, hacia Alto Jahuel, donde también los he visto metidos en cultivos de almendras y de nogales, obedece también a esta situación de falta de alimento, de sequía. Y el problema no solamente es a nivel de sexta región, sino que también a nivel de región metropolitana. Traté de tener información del SAC, le escribí a los colegas ahí, pero lamentablemente tal vez no lo hice con la suficiente anticipación, y además que dejen tener una serie de problemas adicionales. Entonces no obtuve información de primera fuente más actual para habérselas contado. Pero sí, evidentemente que hay un trabajo importante que hacer ahí. Yo sé que en la sexta región algo se hizo, algo se estaba haciendo. Hubo un trabajo en que los mismos agricultores buscaron la forma de encontrar recursos para hacer algunos estudios. Y por otro lado, también existe agricultores que han tomado el problema por sus manos y han buscado algún tipo de elemento para ahuyentar tricaguas de sus cultivos, que aparentemente en algunos casos ha dado resultados. Tampoco he logrado tener información de primera fuente, sino que más bien a partir de una empresa que es la que provee, y me refiero a un sistema con rayos láser, que provee este sistema y que según la empresa es muy efectivo y ahuyenta totalmente a las aves de los cultivos. Ahora, todos los que trabajamos con pájaros sabemos que para ahuyentar pájaros de los cultivos basta que se acostumbren un tiempecito a muchas de estas cosas y ya el sistema falló. Entonces, eh, evidentemente que hay que usar una combinación de elementos para poder conseguir eh, que los pájaros no lleguen a donde quieren llegar. O sea, los láser, la cetrería, los cañones de ruido, las grabaciones de depredadores, todo tipo de elementos. O sea, en el fondo hay que hacer una combinación de elementos para poder mantener a los tricahuas fuera. Pero claro, ojalá esa combinación o esa expertise viniera de los organismos estatales que pudieran entregar a los agricultores estas herramientas o este conocimiento para poder enfrentar el problema. No sé, porque no lo puedo decir con certeza, no tuve la respuesta, como te digo, en ese momento, pero probablemente hay algún trabajo que se está haciendo. O sea, ojalá podamos tener alguna información de parte de los colegas de Recursos Naturales del SAC de estas regiones que nos cuenten un poquito más
qué es lo que está pasando y poder contárselos, digamos, a nuestros asociados y a nuestros amigos ornitólogos que han seguido esta charla posteriormente. Yo, Gonzalo, tengo otra pregunta que surge a partir de una de las observaciones en el campo y que llama mucho la atención. A ver cuál es tu opinión respecto de cópulas de parejas de loros tricahue fuera del periodo reproductivo, que no tienen ninguna relación con la reproducción directamente, digamos, con la inseminación, sino que cópulas durante todo el año e incluso tríos, 3 loros que están Oh, eso sí que interactuando no lo como he visto. pareja. Ya. Eso sí que no lo había visto, o sea, trío, pero sí he visto cópulas fuera del periodo reproductivo y lo señalé ahí que de repente en el periodo de crianza, cuando se lo sabía que los loros ya tenían sus polluelos y los estaban alimentando dentro de los nidos, llegaba el que traía el alimento y antes de entrar o después de entrar o después de entregarle el alimento al que estaba en el nido se producía el cortejo y cópula, que evidentemente no tenían el objetivo de fecundación, digamos. Y también, bueno, muy temprano, antes de empezar el periodo reproductivo, también se ven cópulas permanentemente y al terminarlo también. Entonces, claro, probablemente la cópula tenga un objetivo o un fin, o, que es el mantener este nexo de pareja más que únicamente el tema de la fecundación. Y creo que en algunas otras especies ocurre también, no sé si, no recuerdo si en aves, pero Sin sí ir más lejos en el ser humano. Bueno, pero es que eso... bueno, y en el bonobo también, que Tal es más cual. cercano a nosotros. Oye, Pero Gonzalo, en otras aves parece que por ahí también lo escuché en pingüinos, creo, ya. pero en algunas otras especies. Hubo 2 detalles que tú me parece que no comentaste. Uno respecto del dimorfismo sexual y otro Ah, respecto del número de huevos que pone cada pareja. sí, bueno, cosas que se van olvidando en el transcurso de la charla y que también en honor al tiempo que las fui dejando afuera. Sí. Bueno, el número de huevos pareja, por lo menos lo que yo he leído y he visto yo particularmente he visto normalmente de 2 a 3, pero he leído que hasta 5 huevos. Y no sé si hay parejas que ponen un solo huevo, pero creo que eso nunca lo vi. Pero por lo menos hasta 5 huevos sí he visto y normalmente las nidades son entre 2 y 3, y digamos los que lleguen a término. Y respecto al dimorfismo sexual, ahí tengo mis dudas. No sé si tú tienes alguna información, pero por ahí hay algunas... y de hecho, yo dirigí una tesis una vez con esto del dimorfismo sexual y tratamos en lorios en cautiverio, eso sí, encontrar algunas diferencias en términos de tamaño, peso, y la verdad es que no había diferencias medidas desde el punto de vista significativo. Se hablaba del tamaño del área ¿cómo se llama?, del ojo, del área blanca del ojo, pero bueno, la muestra no fue muy grande, pero no encontramos diferencias significativas. No sé si tú tienes alguna información más reciente en torno a eso. No, lo mismo que tú, esta parte auricular en torno al ojo, más grande en el macho, y los Ujú, machos parece que son un poco más cabezones, tienen como más, pero no es algo que sea evidente. claro, claro. Así que eso, pues, Gonzalo. Bueno, como te decía, súper interesante la presentación. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Así que eso, pues, muchas gracias por tu presentación, Gonzalo. Y quiero, antes de despedirnos, recordarles una vez más la próxima charla, que va a ser el martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, como siempre, con la expositora, la doctora Nélida Villaseñor, y el título de su presentación va a ser Ciudades amigables con las aves, aprendizajes en Santiago de Chile. Una charla que promete bastante, dado que cada día se considera más relevante el estudio, la observación y sobre todo el deleite, el disfrute de la fauna en las áreas urbanas. Así que, sin más que agregar, les deseo que tengan un excelente mes de septiembre, pórtense bien todos en las fiestas patrias y nos vemos en la próxima. Y en otras fechas también. Eso. Chao, chao. Chao, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Somos Aves Chile y ahora estamos subiendo material audiovisual a nuestro nuevo canal de YouTube. Esperamos te suscribas, comentes y dejes tu corazón con los me gusta.
Además, nos puedes ayudar compartiendo el canal. Así difundimos esta valiosa información entre más personas. Nos vemos en www.aveschile.cl y en todas nuestras redes.